Dios les bendiga. En esta oportunidad, el grupo número 8 vamos a exponer acerca del periodo intertestamentario y vamos a empezar con el Imperio Romano. Roma era un imperio poderoso dividido en provincias como Macedonia, Acaya, Siria, Asia, Galacia y Panfilia. Tenían fuertes bases militares, pero estaban en paz, en unidad política y en libertad comercial. Tenemos algunas características del Imperio Romano. En Roma se dio la paz, se le daba una buena protección especial a los romanos. Hicieron buenos puentes, hicieron buenos caminos, conectaban la ciudad de Roma con cada parte del imperio. Había seguridad, libertad y facilidad para viajar y para comunicarse. También tenemos la influencia helenística. Aunque los romanos eran los gobernantes políticos del mundo, el idioma y el pensamiento griego dominaban la cultura. Es por eso que Alejandro Magno dijo en un tiempo, un idioma y un solo mundo. Este unificó las naciones que estaban bajo su control. Se enseñó el griego, es por eso que se le llamó la cultura helenística. Aunque Alejandro el Grande dominó política y militarmente, que fue de corta duración, su impacto cultural fue muy duradero. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a hablar en este día el idioma de los evangelios. El idioma koiné es un idioma griego que se usaba en todas partes. Aún los territorios captados se comunicaban en griego, y también la educación en las academias griegas, como en Atenas, también en Rodas, en Tarso, lo hacían también en el idioma griego. El idioma griego, hermanos, fue un medio para expresar también el cristianismo. Debido al extenso uso de este idioma griego, los apóstoles entonces comenzaron también a predicar en el idioma griego. Por eso que el Nuevo Testamento en su mayoría está escrito en el idioma griego. También vemos sobre la influencia de la Septuaginta, que era el texto estándar del Antiguo Testamento que usaban la iglesia primitiva. El nombre de Septuaginta quiere decir, amados, se debe a que redondearon a 70 el número de sus traductores. Fue escrito también en un tipo de griego llamado koiné, que quiere decir común o griego del pueblo. Así es. Y en la ciudad de Alejandría, en Egipto, no había una copia de la ley de los judíos. Fue entonces ahí que enviaron a 72 eruditos y se tradujo el Pentateuco en 72 días también. Así que, amados hermanos, este es el idioma de los evangelios, el idioma koiné o griego. Que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Doy gracias a Dios que en esta oportunidad me ha tocado de poder exponer el decreto de Ciro, la reedificación del templo y la sinagoga. En el decreto de Ciro se dio esto a raíz del cautiverio del pueblo de Israel por los babilónicos. Amén. Y estando cautivos ahí, en el año 605 de Daniel, ¿no? El profeta Jeremías profetizó que a los 70 años el pueblo de Israel iba a regresar. Y en el tiempo de Ciro, amén, Ciro decreta, amén, que el pueblo de Israel pues regrese. En ese decreto también sale la reedificación del templo, ¿ven? Ya que el primer templo fue por Salomón en el año 960 antes de Cristo, ¿no? Y de ese templo fue pues destruido, gloria al Señor, por Nabucodonosor, amén, en el año 586 antes de Cristo. Y bueno, ya que en el tiempo de Ciro decreta, ¿no?, la reconstrucción del templo más modesto en el 515, gloria al Señor, que fue hecho por Zorobabel. ¿Ven? Este es en el tema de la reconstrucción del templo. Bueno, de ahí tuve a Herodes ya el Grande, a los 19 años antes de Cristo. Bueno, se verifica un poco más.
De ahí vienen las sinagogas. En el tiempo que estaba cautivo, el pueblo de Israel se empleaban en un culto de entre ellos, se hacía cultos al Dios vivo, al Dios que servimos, donde se leía el Torah, el Tanaj, el Talmud. ¿Ven? Eso era donde se reunían el pueblo de Israel para estar, buscar, leer las escrituras. ¿Ven? Dios lo bendiga, este es mi aporte. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a referirnos al Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo gobernante judío que surgió en el siglo III a.C., el cual funcionaba en la ciudad de Jerusalén. Compuesto por 70 miembros, sacerdotes, fariseos, saduceos, escribas y ancianos, todos bajo la presidencia de un sumo sacerdote principal. El poder de este cuerpo sacerdotal era limitado, pues tenía autoridad solamente sobre los temas religiosos. Este grupo de sacerdotes fue el que sentenció a nuestro Señor Jesucristo, el cual posteriormente fue ejecutado por los romanos. Asimismo, este grupo sacerdotal llegó a su fin con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. También asimismo vamos a referirnos de la independencia macabea. En la independencia macabea hay tres agrupaciones o tres aspectos muy importantes, entre los cuales están los jasmoneos. Los jasmoneos eran descendientes de Jasmón, un sacerdote de Jorí, antepasado de los macabeos. La palabra jasmonea se deriva del apellido de los macabeos de Matatías y sus hijos, los cuales pertenecían a la casa de Jasmón. Asimismo nos referiremos a la revuelta macabea. Sucede ante las atrocidades de Antíoco Epifanes. Judas Macabeo, uno de los hijos del sacerdote Matatías, llega a ser líder de ellos en lo que se denomina periodo macabeo. Este líder reconquistó Jerusalén en el año 165 a.C., en el cual el templo fue purificado y dedicado nuevamente a Jehová. Se representa aquí una festividad importante, la fiesta judía del Hanukkah, que significa dedicación. Asimismo, también nos referimos a la dinastía Jasmonea, entre los cuales importantes representantes tenemos a Jonatán, a Simón, a Juan Hircano, a Aristóbulo, entre otros sumos sacerdotes, siendo el último Herodes el Grande. Esta dinastía estuvo vigente desde el año 166 hasta el año 4 a.C. Continuamos con las siguientes diapositivas. Dios le bendiga. En esta hora voy a exponer acerca de los grupos políticos, donde dice los celotes en el Nuevo Testamento. Uno de los discípulos de Jesucristo se llamaba Simón el Celote, como nos indicaba en el libro de Mateo 10:4 y Marcos 3:18. Los celotes eran miembros de un movimiento político judío de los siglos I en Judea que buscaba derogar el dominio romano. Y asimismo tenemos los herodianos. Los herodianos eran un grupo político del siglo I después de Cristo que apoya la gobernante Herodes Antipas, quien era respaldado por Roma, los herodianos. Y asimismo también tenemos los publicanos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos en la antigua Roma y Judea contra todo por el Estado para cobrar tributos, pero eran muy odiados y despreciados por el pueblo judío. Todo esto vemos el acontecimiento en aquel entonces, cómo vivían los publicanos que eran despreciados. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Voy a continuar con mi exposición acerca de los grupos religiosos, entre los cuales tenemos a los saduceos, los fariseos y los esenios. Los saduceos aceptaban solo la ley como autoridad, rechazaban las tradiciones y no creían en ángeles ni espíritus ni en la resurrección de los muertos. Casi todos ellos eran sacerdotes, tenían influencia helenística, estaban más interesados en el sacerdocio y el poder político. No les gustaba pagar los impuestos a los romanos. Los fariseos se consideraban como el verdadero Israel de Dios. Fariseo significaba separados. Creían en la existencia de ángeles y espíritus y en la resurrección de los muertos. Practicaban la oración, el ayuno ritual y daban sus diezmos de todo. No trabajaban los sábados y no permitían que otros trabajasen. Los escribas les ayudaban a observar la ley. Seguían estrictamente la ley y tradición de los ancianos. Los esenios
Vivían en comunidad y eran conocidos por su laboriosidad y su piedad. Propagaban y conservaban las enseñanzas y tradiciones del Antiguo Testamento. Tenían una vida tranquila, separada de la agitación política, religiosa y social que predominaba entre los judíos. Fueron una reacción contra los fariseos y la mundanalidad de los saduceos. Dios le bendiga.